este mundo de Mesoamérica. Mesoamérica es un área cultural que se definió en 1943 por un antropólogo alemán, Paul Kirchhoff, quien define esta área que antiguamente como se conocía como el México prehispánico, ¿no? Es un área cultural que está limitada en el norte por el río Lerma y por el sur por otro río, el Suchiaque, y que va a englobar a los pobladores del México mesoamericano, o como decíamos, en el México prehispánico. Mesoamérica es un área cultural que Paul Kirchhoff definió muy bien a través de un elemento alimentario, a través de cómo estas culturas y esta civilización que se alimentaban a través, había un alimento común que era el maíz. Toda esta área de la República Mexicana eran cultivadores del maíz y por lo tanto había un consumo del maíz. Hasta el día de hoy nosotros como mexicanos o como centroamericanos consumimos muchos productos del maíz. Tenemos principalmente la tortilla, ¿no? Que es este complemento alimenticio, y que hasta el día de hoy, aunque hoy ya la industria alimenticia tiene otras situaciones con la tortilla, pero ¿cuántos productos alimentarios del maíz tenemos? ¿O conocen o consumimos? La tortilla, la masa, los tamales, tosta. Hay todo. ¿Cómo? Los elotes. Los elotes, esquites, ahora ya es. La cacada. ¿Cómo? La cacada, que también le También. Entonces, nosotros somos producto de esta cultura alimentaria. Somos como los chinos son consumidores de la cultura del arroz. Nosotros consumimos arroz, pero no a la escala que consumen los chinos. Entonces, Paul Kirchhoff si se imaginan ustedes, la República Mexicana va a delimitar cómo se crea esta área cultural que para 1943 vamos a leer el artículo de Paul Kirchhoff, y no solamente la cuestión lingüística, la cuestión alimentaria, sino la cuestión lingüística, ¿no? Hay más de 60 y tantas lenguas de los pueblos originarios. También aquí vamos a ver cómo cada momento en la historia de la humanidad vamos a tener un lenguaje, ¿no? Vamos a ir cambiando. Yo soy de la generación que nosotros hablábamos de México prehispánico, ¿no? Y ahora ya no se estila, ahora es los pueblos originarios, ¿no? Porque tampoco se estila ya las poblaciones indígenas, ¿no? En 1992 tuvimos el 5º centenario de lo que se llamaba hasta ese momento, se llamaba el descubrimiento de América. Ustedes son muy jóvenes, no creo que hayan nacido en el 92, ustedes son del siglo XXI, pero en 1992 va a haber un cambio de lenguaje y no le vamos a llamar el 500 centenario del descubrimiento de América. El historiador y antropólogo Miguel Portilla dice: no, ahora tenemos que llamarle el encuentro de dos mundos. Y a partir de hace 30 años ya se cambió el uso, ahora hablamos del encuentro de dos mundos, porque el descubrimiento, decía León Portilla, implicaba otros asuntos, ¿no? Y finalmente
la civilización europea se encontrara con las poblaciones aborígenes del continente americano, y vamos a tener esta nueva, aunque se ha discutido en la academia y en los antropólogos, ahora dicen es el contacto de dos mundos, ¿no? Porque el encuentro quiere decir, dicen algunos antropólogos, que ya se conocían. Nosotros hoy es nuestro segundo encuentro, ¿no? Y la semana pasada fue nuestro primer contacto, a ver cómo te llamas, de dónde eres, hicimos comentarios biográficos de nosotros. Entonces ahora dicen, no, es el contacto de dos mundos, ¿no? Europa y la zona de América, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van a cambiar los términos, los historiadores y los antropólogos. Ahora ustedes están viviendo en un mundo muy complicado, y ahora ya no es tan fácil hacer bullying, ya hay un avance para los reconocimientos, para otras preferencias sexuales. Hoy el lenguaje es muy cuidadoso, tenemos que ser inclusivos, y esto a ustedes también les va a marcar. Para nosotros, para mi generación, te hacían bullying y te aguantabas, ¿no? Yo hoy, si hubiera una situación de bullying aquí en el salón, en la escuela, creo que puede llegar hasta a instancias fuera de la escuela, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos universitarios, al gordito ese era el que más le íbamos, ¿no? O al que era rarito, ¿no? Y se aguantaban, y ahora ya no, ahora todo va cambiando. Pero regresando a Mesoamérica, tenemos un gran problema. Todo el mundo piensa cuál es la cultura más importante en Mesoamérica. ¿Cuál es la cultura así? No, los aztecas, ¿no? Tenemos una historia con los aztecas y el país azteca y el estadio azteca, y es una veneración con los aztecas, y es una gran equivocación, ¿no? Los aztecas es el último grupo originario que va a surgir en Mesoamérica. ¿Alguien sabe más o menos cómo es la historia de los aztecas? ¿Recuerdan ustedes sus clases de primaria y secundaria? Pues era el que dominaba a los demás, como que podría decir que los aztecas eran como el presidente. Sí. Y ellos eran los que pues, sí, decían lo que pues, se tenía que hacer. Sí. Ellos, me parece, el oro. Sí, los aztecas fueron que dominaron el último periodo de la historia en Mesoamérica. Nadie se acuerda el mito fundacional de los aztecas. Si yo les digo, vean una moneda, tomen una moneda a la mano y vean el escudo nacional, ¿qué les contaron del escudo nacional? La serpiente con la águila. Sí, ¿y cuál es el mito que les contaron? Estaban de nopal, ¿no? Para Sí. de nopal. Sí. ¿Pero qué más? ¿Qué más les contaron? A ver. No recuerdo que el azteca encontró, no sé si por Texcoco o en un sexo humano, una lucha entre el águila y la serpiente.
Ustedes están recordando a la presidencia de Vicente Fox Quesada, que en el 2000 cortó estéticamente el aire, el escudo nacional. Bueno, compañeros, da mucha tristeza que no se acuerden del mito fundacional. El mito fundacional de los aztecas es un mito fundacional muy interesante porque también nos recuerda al mito fundacional del pueblo de Israel. ¿Alguien recuerda cómo se funda Israel? Abraham, que vivía en Ur, un día Dios le dijo: toma tus calzones, tus cosas y vete a caminar, que yo te daré una tierra donde vas a fundar un pueblo y tu descendencia será más grande que las arenas del mar y que las estrellas del cielo. Y Abraham escogió a su mujer y salieron y caminaron hasta llegar a lo que Dios tenía destinado para la fundación. Igual pasa con Aztlán en el Pacífico, en la zona de Nayarit. Hay un lugar mítico que se llama Aztlán, donde Tenoch ya más o menos, Tenoch va a ser el designado por los dioses, y Dios le va a decir: agarra tu pueblo y sal a caminar para que fundes una nueva nación. Esta peregrinación mítica es recurrente en todas las culturas del mundo. Hay que caminar para fundar una nueva nación, y es así que a Tenoch hay una revelación y le dan la señal: donde encuentres una águila devorando a una serpiente, esa es la señal para que te asienten. Vienen caminando, vienen bajando, y en Texcoco, se me olvida el francés, ahí viene la señal. Pero ¿qué creen? Ya esa zona estaba habitada, ya había un pueblo asentado y entran en conflicto. Esto pasa en el año de 1325. Próximamente, en 3 años, estaremos celebrando los 700 años de este acontecimiento. Ahora, con la cuarta transformación, quisieron adelantar ese acontecimiento, y dijo el presidente que fue en 1321. Pero bueno, el presidente es presidente de México, no es ni antropólogo, ni historiador, ni nada de eso, pero con la demagogia que le caracteriza, dijeron que en 1321, para hacerlo coincidir hace un año con las fiestas del bicentenario, del centenario, la fiesta del bicentenario del acta de independencia, con la conmemoración del 5º centenario de la caída de Tenochtitlán. Entonces, y los aztecas es un pueblo belicoso, va a someter a gran parte de los territorios de Mesoamérica, y solamente los tlaxcaltecas y los purépechas en Michoacán son los únicos pueblos que no van a ser sometidos. Por el resto de Mesoamérica va a ser sometidos por los aztecas a través de invasiones militares, a través de cobro de impuestos. Pero vean cómo tenemos todo
Esto es lo último que aconteció en el territorio de Mesoamérica. Justamente cuando llegan los castellanos, está el esplendor de los aztecas, pero esta parte se ha consolidado, la repetimos. Si bien es cierto, los aztecas eran invasores, invadían territorios, y en el caso nosotros, que somos en la costa del Golfo de México, que la gran población es de origen totonaca. Nosotros no sabemos cómo se llamaba Jalapa en su lenguaje totonaca. Jalapa es una que es en lengua náhuatl, ¿no? Todo esto, Huatusco también es zona. A lo mejor Huatusco podría ser un poco que sí está más para el centro del país. Pero se nos olvida contar bien la historia, se nos olvida. Sabemos muy bien, hay muchos estudios, y los aztecas, después pasan con los mayas, ¿no? Los mayas también hay muchos estudios, es más, la lengua maya, la lengua náhuatl se siguen hablando. De los aztecas tenemos toda esta aportación sobre la invención del cero, ¿no? Nosotros sabemos mucho de los mayas, pero hay un gran desconocimiento porque es muy complejo. Esta región tuvo el continente americano tiene dos civilizaciones, que es la Inca en el Perú y los Olmecas. Los Olmecas es la cultura madre, la cultura civilizatoria, es donde arranca toda esta cuestión del poblamiento de lo que vamos a conocer como Mesoamérica. Si yo les pregunto a ustedes o a cualquier ciudadano común, cualquier estudiante común y corriente, y a cualquier maestro común y corriente, ¿qué saben de los Olmecas? El silencio es el de siempre. Pero yo he visto películas de infantiles, pero no están así como grande de su cultura y todo. Sí. Que ellos también. Aquí tendríamos que buscar y tener clara la definición entre civilización y cultura, para que veamos las categorías, ¿no? Entonces, la civilización es la que produce las culturas, ¿no? Los Olmecas es el pueblo que va a crear a todas las demás culturas de Mesoamérica. Entonces, tendríamos, bueno, el gobierno de Cuitlahua García Jiménez en esta semana ha anunciado el Festival Olmeca en el sur de Veracruz. ¿Quién sabe de qué se trata? Pero ya se entiende. ¿Quiénes de ustedes han ido al Museo de Antropología de Jalapa? ¿Usted no ha ido? ¿Y qué pieza arqueológica es la que más le ha impactado y la que más resalta en el museo? ¿Qué piezas? Efectivamente, el Museo de Antropología es el segundo, el de Jalapa es el segundo de importancia después del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, cerca del Castillo de Chapultepec. Jalapa, el museo, la riqueza del Museo de Jalapa es que conserva 16 cabezas olmecas. Es muy interesante
estas evidencias escultóricas de la civilización olmeca. Se me estaba pasando un pequeño dato. Si yo les pregunto, ¿dónde se asentaron, a dónde se asentó la civilización olmeca? ¿Cuál sería la ubicación geográfica? Esta pregunta ustedes la leyeron, la estudiaron en tercer año de primaria en su materia de historia de Veracruz. ¿No se acuerdan su tercer año de primaria? Historia de Veracruz. ¿Soy yo? Ah, ok. Entonces, no, vamos a regresarnos al tercer año de primaria, que ustedes lo tienen presente. Yo lo hice en 1978, imagínense, y ya casi voy a cumplir 50 años en mi tercer año de primaria, y recuerdo esta pregunta que era elemental. La civilización olmeca se asentó en el sur del estado de Veracruz y norte del estado de Tabasco. ¿Del sur de qué? ¿De Veracruz? ¿Y norte de Tabasco? Sí, ahí está. Hasta 1926 se le conocía como la civilización del Hule. A partir de hace 95 años ya se le conoce como los olmecas, una civilización que el día de hoy los arqueólogos siguen trabajando. No hay muchas evidencias de su organización social, de su forma de gobierno. Es una civilización que tampoco sabemos por qué se pierde. Ustedes no han visto una película ya de los años 80, Cocoon, sí, que son unos viejos, porque es el fin del mundo y vino una nave extraterrestre y viene a recoger a una serie a un asilo de ancianos y se los lleva, ¿no? Antes de que desaparezca la tierra que está por desaparecer. Entonces, así con los olmecas tenemos no sabemos por qué desaparecieron, no sabemos qué fue lo que motivó que esta civilización se perdiera. Y bueno, tampoco sabemos qué significan las cabezas, si son gobernantes, si son dioses, o un riquillo que se quiso sacar una foto infantil y dejárselo a su familia. No sabemos a ciencia cierta el significado de por qué se construyeron estas grandes cabezas olmecas que llegan a pesar hasta 5 toneladas, ¿no? Imagínense, la civilización olmeca no tenía el uso de la rueda, ¿no? Y además, el material de piedra en la selva donde está sentada la civilización olmeca, no hay ese tipo de material. Este tipo de material lo están sacando de la región de los Tuxtlas, San Andrés, Catemaco y Santiago, y de ahí en Veracruz, por favor vayan al Museo de Antropología, se conservan 16 cabezas. Los arqueólogos y los antropólogos, cada quien da una posible definición de por qué estaban esas cabezas, por qué fueron construidas. El antropólogo José Luis Melgarejo Vivanco descubrió que las cabezas olmecas tenían rasgos negroides, tenían el labio grueso y la nariz chata, y él lanza la hipótesis
que cuando los continentes estaban unidos, la Pangea, y que son dioses africanos. Esa es una hipótesis que el antropólogo José Luis Melgarejo Vivanco hace más de 60 años lanzó, pero nunca se pudo comprobar si era parte de ese momento histórico de la humanidad, cuando todos éramos un solo continente, y cuando se divide, una parte se convirtió en África y otra parte se convirtió en América. Y bueno, tenemos las cabezas están, ustedes pueden, si no pueden ir al museo, pueden ver las cabezas olmecas en el internet. Y es más, a mí me gusta más verlas en internet porque cada cabeza está adornada con un jaguar. En los olmecas, su dios es un jaguar. La cueva también es de los mitos fundacionales de la humanidad, y en la cueva los olmecas siempre están representando a un jaguar, ¿no? Y todas las figuras que se han encontrado de los olmecas van a tener esta representación de un jaguar. Entonces, esta... ¿Son muy altas las cabezas? Sí, son más o menos de ese tamaño, ¿no? Y son 5 toneladas. En Jalapa hay 16 cabezas olmecas, que bueno, ahora como todos están discutiendo, hace 60, 70 años que se funda el Museo de Antropología, que se empiezan a descubrir las cabezas olmecas, era natural que si en la capital del estado de Veracruz había museo, se trajeran las esculturas. Ahora se discute, ahora cada vez que hay un descubrimiento como de ese estilo, ahora es que en ese sitio se haga un museo del sitio. Efectivamente, aquí en Jalapa, en el Museo de Antropología, están muy bien resguardadas, pero ya no están en su contexto natural, están en un museo con cemento, están a 1400 metros de nivel del mar, cuando su nivel de mar era 0, ¿no? Entonces, ahora todo se está discutiendo. Entonces, volviendo a los olmecas, y tenemos 16 cabezas olmecas, 16 rostros. Hay algunas que dicen que tuvieron viruelas, otras que están golpeadas, que fue un mal gobernante y que la población lo golpeó. Todo son puras hipótesis de los arqueólogos, de los antropólogos. No hay nada cierto o alguna evidencia escrita que nos hayan dejado los olmecas. Entonces, por eso también es fascinante ver cómo la mente humana, ustedes que van a ser psicólogos, van a estudiar la grandeza de la mente, y aquí los arqueólogos y los antropólogos echan hipótesis y plantean problemas. La antigua rectora de la Universidad Veracruzana, la arqueóloga Sara Ladrón de Guevara, su tesis doctoral en París, su tesis doctoral es un trabajo sobre las miradas de las cabezas olmecas. Ha hecho un estudio muy interesante hacia dónde están mirando las cabezas olmecas. Uno, a lo mejor como neófito, de cuál fumaría, ¿no? Pero ella como arqueóloga ha de tener algún elemento que pueda... Son como rasgos, ¿no? Sí, rasgos. Y bueno, los olmecas también practicaban el visco. No me acuerdo el término ahorita no es estridente.
cientismo no. Los olmecas practicaban esto. Entonces, podemos pasar horas y horas y horas hablando de la civilización olmeca, ¿no? En Veracruz, la principal zona olmeca, el centro ceremonial es San Lorenzo. Es una congregación del municipio de Santiago Tuxtla. Ustedes van y todavía están ahí algunos vestigios. En Santiago Tuxtla hay un museo de sitio. Cuando vayan a Santiago Tuxtla, visiten el museo de sitio y luego, y más abajo, ya en Tabasco vamos a tener más referencias. Hay un museo muy bonito en Villahermosa, La Venta, donde ahí sí vamos a encontrar ya las cabezas olmecas en su estado natural, ¿no? Donde fueron halladas. El doctor Francisco Berillo ha hecho una recopilación hasta 1986 de todos los trabajos que se han hecho sobre la civilización olmeca. Del 86 a esta fecha han pasado ya 36 años y seguramente ha de haber nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones. Pero tenemos que tener bien claro que la civilización en Mesoamérica son los olmecas, partiendo que de ahí nace toda esta, los olmecas van a estar presentes en todas las demás culturas de la región. Entonces, esta parte yo no sé por qué nos cuesta mucho trabajo a los historiadores, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Y también los olmecas también tenían una piedra preciosa, el jade. Ustedes como mujeres seguramente sí saben disfrutar del jade, ¿no? Esta piedra verde muy bonita, en aretes, en collares. Para los olmecas el jade era la piedra más importante de su civilización. En el Museo de Antropología se guarda una pieza de jade bellísima que se llama el Señor de las Limas. El Señor de las Limas si yo tuviera dinero, yo lo compraría para mi estudio. Es un nombre que no sabe, es un nombre tallado en jade. Todo el cuerpo tiene, voy a decir el término, a lo mejor no es el término correcto, tiene tatuado, no sabemos si es su descripción. Es un hombre que está sentado y tiene un bebé. Algunos dicen que es su médico, que es su curandero, otros dicen que es un padre que tiene un hijo muerto, ¿no? Esta pieza es bellísima, bellísima. Se encontró en 1965 en el sur de Veracruz y se trajo a Jalapa, al Museo de Antropología, y en el libro de español de la Reforma del 74 venía la lección de los niños del Señor de las Limas. El descubrimiento lo hacen dos niños y se trae el museo, y el museo, la pieza traía 2 esmeraldas de ojos. Se roban la pieza del Museo de Antropología, la recuperan en Estados Unidos poco tiempo después, en 1974-73, pero ya la regresan sin las esmeraldas. Entonces, cuando vayan al museo, y ahorita ya está bien protegida, yo de niño me tocó verla más de cerca, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, podemos hablar de los olmecas, que es la civilización, es la que empieza también a la domesticación de los animales que se van a conocer más tarde en Mesoamérica, es la que empieza también a domesticar la agricultura.
Y bueno, no sabemos los motivos por qué los olmecas desaparecieron. No sabemos si la selva, el calor, cualquier hipótesis que se les ocurra a ustedes como jóvenes brillantes, puede haber puede ser cierta, ¿no? Por más que hay investigadores de todo el mundo, porque los olmecas lo han estudiado los norteamericanos, alemanes. Hay una preocupación hasta el día de hoy. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene ahí un centro. En Veracruz, la UB, investigadores están trabajando sobre la civilización olmeca. Entonces, vean qué diferencia entre los aztecas, que son guerreros, que someten, que tienen sacrificios humanos, contra esta civilización, que es la civilización, es la madre, la cultura madre, como nos decían en el tercer año de primaria hace 50 años a los niños. Y yo, por favor, a los que no han ido al Museo de Antropología, vayan a disfrutar esta belleza. Los domingos no cobran. Hoy, entre semana, creo que cobran 20 pesos, siempre y cuando demuestren su credencial. Y si van, por favor, no vayan deprisa, vayan a verla, los lados, y hacer la reflexión. Hoy es muy fácil ser escultor, ¿no? Hay muchas técnicas para esculpir un trabajo, pero imagínense, hace miles de años, a pura mano, ¿no? Y sobre todo, que la piedra es más difícil que tallar la madera, ¿no? Pues, imagínense cuántos años se tardó el escultor para hacer ese trabajo. Hoy nosotros hay moldes, ¿no? Ya hacen el concreto y toda la situación. Pero imagínense la paciencia, el calor, los mosquitos, cuántas cosas no tuvo que haber pasado el escultor. Y además no sabemos si dejó la firma, ¿no? Perito Pérez, el escultor, no sabemos cuánto, si fue una pieza mandada a hacer, cuánto le costaría al sujeto pagarle, ¿no? Transportar el material desde Santiago Tuxtla a la sierra, ¿cuánto costaría transportar el bloque? Uno ve el trabajo de Miguel Ángel en los museos vaticanos del Renacimiento, el mármol, el David, la Piedad. Y bueno, el mármol se ve que es un material también pétreo, pero que se pasaron meses o años haciendo esta obra. Ahora imagínense ustedes a los olmecas. Para 1519, cuando llegan los españoles, ya los mayas ya habían desaparecido también, ¿no? Mayas y olmecas para 1519 ya eran poblaciones desaparecidas. Pero en los mayas quedaban los descendientes que continuaron con esto. Pero de los mayas que inventaron el cero ya no había. Y vean la importancia de la observación. Olmecas, mayas van a tener una vista muy aguda para observar el medio ambiente, para observar
su entorno ecológico. Ustedes como psicólogos tendrán también que tener muy aguda su vista, ¿no? Ustedes cuando ya tengan su clínica y les llegue el cliente, ya sabrán, mirando al cliente, qué padecimiento trae, ¿no? Mirando su forma de caminar, su comportamiento, ya ustedes se van dando idea de qué tipo de cliente van a atender, ¿no? Entonces, la observación desde la antigüedad ha sido la herramienta más poderosa que ha tenido el ser humano para transformar el medio ambiente. Dices, ¿cómo es posible que los olmecas, no teniendo ese material, sabían ese material y lo mandan a traer, y no por estafeta, ¿no? Lo mandan a traer y lo empiezan a transformar? Los mayas observaron también el cielo, ¿no? Mayas y olmecas han observado el cielo. ¿Cuál fue la última vez que ustedes observaron el cielo? Cuando va a llover. Sí, todos los días seguramente sabemos, pero ya nosotros no sabemos cómo se maneja el cielo, las estrellas, a qué hora sale el lucero de la mañana y si las constelaciones y tienen hasta nombres y toda la cosa. Nosotros yo salgo una noche y si veo la luna y está llena, es lo máximo que puedo identificar. O en la mañana, el lucero de la mañana, pero estos pueblos observaron el cielo. ¿Cuál es el aporte más importante de los mayas? El calendario. ¿No? Que es un aporte mundial. Superaron a los griegos y a los romanos, a los egipcios. El cero a la izquierda significa una cosa, el cero a la derecha significa otra cosa, ¿no? Entonces ellos, ese es el gran aporte astronómico de los mayas. El cero a la izquierda es positivo y a la derecha no. El cero a la es positivo y a la izquierda es negativo. Esta pequeña aportación de matemática es parte de los mayas. Los olmecas no construyeron edificios, no se tiene ninguna evidencia que hayan construido un edificio como tal. En cambio, los mayas ya construyen. Tenemos todo un complejo en la península de Yucatán, grandes complejos piramidales, ¿no? Y además que todas estas pirámides tienen una exactitud milimétrica, ¿no? Cuando yo digo equinoccio de invierno, ¿a qué me estoy refiriendo? Es un evento que pasa con los mayas en una de las pirámides. Cada vez que el equinoccio de invierno acontece, hay una pirámide que el ser se opone y que va
como va el sol, iluminando la pirámide, va bajando una serpiente. Quetzalcóatl. Sí, Quetzalcóatl. Imagínense esa exactitud que tuvieron los mayas para este acontecimiento, ¿no? Y estamos hablando miles y miles de años. Hoy sería muy fácil. Hoy tenemos GPS, tenemos tanta tecnología que cualquier niño de inteligencia artificial lo pudiera hacer. Pero han pasado miles de años. Entonces, veamos olmecas, mayas, y ya luego toda esta grupos, poblaciones de Mesoamérica. Todas estas poblaciones estos grupos étnicos fueron sometidos por los olmecas. Les van a imponer una lengua, una religión, va a cambiar la cosmovisión a partir de la llegada de los aztecas en el siglo XIV. Los aztecas van a dominar 2 siglos. 1325 llega 1425 y para 1525 tenemos el encuentro con los olmecas. O sea que los aztecas en 200 años hicieron y deshicieron en esta región del mundo. Por eso hasta el día de hoy tenemos toda una impronta de los mexicas, de los aztecas, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, la Ciudad de México fue la capital de México, Tenochtitlan, y todos esos dejaron también tuvieron un sistema educativo, ¿no? En el caso de los mayas, el sistema educativo es un sistema educativo, yo creo que con mucha insistencia en observación, ¿no? En aprender a observar la tierra, el movimiento, el ciclo de las lunas, saber lo que nosotros conocemos como estaciones del año. Ahorita nosotros estamos en una transición. ¿En qué transición estamos? Estamos terminando el verano y estamos comenzando el otoño, ¿no? Y en 3 meses, en diciembre, estaremos terminando el otoño e iniciando el invierno, ¿no? Para nosotros ya no significa mucho, ¿no? En otras partes del mundo significa que yo ya voy a dejar de usar mis camisas de manga corta porque ya viene el otoño. Significa que ya voy a sacar mi suéter, mi abrigo, mis guantes, porque ya el otoño ya empieza a hacer frío. Ya para el invierno cambia mi vestimenta. Nosotros que estamos en una parte del mundo muy interesante, pues no nos damos cuenta. Sí, agarramos el suéter y yo no lo quise poner suéter porque yo no sentía frío, ¿no? Pero ya en las próximas semanas ya nos veremos más arropados, ¿no? Para que no nos dé una... ahora como más como en el clima. Sí. Por las temporadas. Sí, entonces en ese sentido yo creo que los mayas y olmecas tuvieron un gran sentido para tener bien claro la temporada, ¿no? Porque además, ¿por qué es importante la observación en el campo? Pues, por ejemplo, antes como dices, se hacía la observación de las estaciones, de la luna, del agua. Ahora
para poder sembrar. Ahorita nosotros ya estamos en la cosecha, ¿no? Por eso tenemos una festividad de Todos Santos, donde los excedentes de esa cosecha se van a ofrendar en el altar para los muertos. El Todos Santos o el Día del Muerto no se puede dar cuando se está sembrando, porque apenas va. Por eso viene la primavera, ahorita se está cosechando, se va a preparar la tierra, se le va a dar un descanso, se prepara, después se va a sembrar, ¿no? Y ya en la primavera-verano se va a crecer lo sembrado para que en el otoño lo empecemos a cosechar. Entonces todo esto lo tenían muy bien claro la civilización olmeca, los mayas, porque para nosotros ya es muy fácil tener productos transgénicos, ¿no? Hemos llegado a un avance que ya el maíz lo producen en cualquier momento. Ya no es el ritual de esperar la primavera, ir a preparar la tierra, ¿no? A pedirle permiso a la tierra que se le va a insertar una semilla que se va a producir en maíz. Y esos ciclos, por ejemplo, pues ya se rompieron, ¿no? Porque pues ya fácilmente, en vez de esperar todo el ciclo del maíz, la cosecha, la siembra y todo eso, pues ya fácil se puede producir, ¿no? Antes se basaban, creo que como el ciclo, en todo el año se trabajaba y ahorita es lo contrario, ¿no? De que si quieres producir algo hay tecnología para ya hacer. Sí, hay riego, ¿no? Ajá. Y ahora, si tienes riego, pues todo el año estás sembrando, cosechando, que también ya es un peligro porque la tierra se cansa, ¿no? Sí, también con los animales, ¿no? Sí. Que se meten, ya, o sea, ya no con su proceso de ciclo de vida, de maduración, ¿no? Nosotros ahora sí las fuerzas. Nosotros en Jalapa que consumimos a gran escala el pollo porque es una carne barata, pero es un pollo que ya viene con muchos elementos. No es un pollo que creció en libertad, ya es un pollo que nace procesado, alimentos, y que nosotros ya no es por eso cuando comemos el pollo en el rancho, que es un pollo que ha estado libre, que ha estado comiendo el maíz y la lombriz, le sabe diferente. Y son diferentes porque mi abuelita pues vive en un rancho, en una comunidad, y ahí tiene sus gallinas y cuando las hace pues se ven diferentes que los que compra o No, el caldo, ¿no? Cuando está y también la carne, bueno, he probado como que está un poco más durita o no sé, la mi abuela, pero está como que más durita la carne de rancho que la de aquí, que está más delgada y nada más la hierves y se deshace la carne. Sí. Ajá, y es como más dura. Entonces vean todo esto. Hay un gran documento de la cultura maya, hay un gran documento que seguramente lo leyeron en la secundaria, que lo leyeron obligados. Es un documento exquisito que se llama el Popol Vuh. ¿Alguien lo leyó? ¿Qué? Popol Vuh. Es el libro sagrado de los mayas. Voy a decir el símil, ¿no? Es la Biblia de los mayas, ¿no? Ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios revelada al pueblo de Israel y que está compuesta por libros, y el primer libro justifica la creación, ¿no? Así el Popol Vuh es un libro donde dice que Dios hace a los hombres. Y en el Popol Vuh Dios hace a los hombres del maíz. Dios forma al hombre, lo hace,
Y hay hombres negros porque Dios hizo a ese hombre del maíz negro. Hay hombres amarillos porque Dios agarró maíz amarillo y así va justificando. El Popol Vuh es un libro que es muy interesante porque es la justificación que los mayas se dan de su presencia en la tierra, cosa que los olmecas no tuvieron esa habilidad. El Popol Vuh es un libro pequeño, no sé, como 100 páginas. El Fondo de Cultura Económica lo tiene y nos permite ver esta cosmovisión, ¿no? Ver cómo Dios va haciendo el mundo. Si uno comparara el Génesis con el Popol Vuh, pareciera, no sabemos quién se copió, pero es interesante, ¿no? Si yo ahorita les pregunto por el nombre de sus tatarabuelos, y somos descendientes de ellos, ¿no? De sus bisabuelos, ya más o menos. De los abuelos ya es más fácil. Y de los papás ya es mucho más fácil, ¿no? Pero nosotros, cada uno de nosotros, atrás hay 4,000 personas. Tenemos nuestro árbol genealógico, tuviéramos esa virtud si fuéramos monarcas de alguna casa gobernante en Europa. Ellos tienen muy bien su árbol genealógico, ¿no? Y mucha gente hasta logra llegar a grandes personajes, ¿no? Saddam Hussein, que fue presidente de la República de Irán, se emparentó con Mahoma, ¿no? Y así. Entonces, el Popol Vuh nos cuenta toda esta historia de la cultura de los mayas. Seguramente al haber algún video del Popol Vuh para niños, ¿no? Para que y bueno, esto aparte de historia de educación, a ustedes les puede servir como brebaje cultural, ¿no? Yo sí leí el Popol Vuh y sé de qué se está hablando. Y decíamos, los aztecas, 1325, irrumpen en el altiplano y van a conformar toda una ideología, van a poner a sus dioses, van a un sistema de gobierno, van a hacer alianzas. De los aztecas hay muchísima información porque son los últimos en llegar y que les toca la transición del contacto con los españoles. El contacto ibérico en 1519 a 1521, que es la etapa difícil, es la etapa de la conquista, y gracias a los frailes franciscanos se dieron a la tarea de recoger la historia de los pueblos, del pueblo mexica. Hay muchísima información, y también se dieron a la tarea de conservar los códices, que es la forma en que los aztecas tenían registrada su historia. Es muy lamentable que en el caso de Yucatán también había códices, pero Fray Diego de Landa, uno de los conquistadores y evangelizadores de la región de Yucatán, tuvo un error garrafal que fue mandar a quemar esta información. Entonces, para la parte de Yucatán, esa parte se pierde, pero se dejó el testimonio de las piezas piramidales.
Y por eso con los aztecas ustedes van a ver toda la gran bibliografía de los cronistas de primer momento, de los códices que se conservan. ¿Tiene usted abierto el internet? Busque usted en YouTube Tlacuilo. Huilo. Sí. Es una película me aparece un creo documental completo. ¿sí? ¿Qué tiempo tiene? El 3 de septiembre del 2014. A ver. Ok. ¿Lo puede usted enviar a sus compañeros? Sí. Vamos a analizar este documental. Yo no lo quisiera, pero porque es la versión de los aztecas, pero es un buen documental de hace 30 años sobre Tlacuilo. Usted me lo puede mandar, yo lo busco en casa para que el próximo, ¿cuándo nos toca El martes. el martes? Ay, se me olvidó. Entonces, para que el martes discutamos todo lo que van a ver en el documental de Tlacuilo, ustedes ya lo leyeron, ya lo estudiaron, ya lo vieron, ya se los explicó su maestro de cuarto, quinto año, de tercer año de secundaria, de historia de México en el bachillerato. Pero es un documental sobre la presencia de los aztecas. Decíamos que de los aztecas tenemos muchísima, o de los mexica, muchísima información. En primer lugar, por ellos, que tenían toda una serie de códices donde va asentando la historia de su cultura, y luego los misioneros franciscanos que se convirtieron en cronistas. Bernardino de Sahagún se va a dar la tarea de preguntar y de recoger todos los testimonios de cómo era la vida con los aztecas. Fondo de Cultura Editorial Córdoba ha publicado a todos los cronistas del siglo XVI con sendos estudios introductorios. Y bueno, después, para finales del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero publica una historia antigua de México, donde retoma a los cronistas de principios del siglo XVI. Y hay muchísimas referencias, muchos estudios. En 1978 se descubre el Templo Mayor a un costado del Palacio Nacional. Eduardo Moctezuma, el arqueólogo por excelencia, va a hacer ese descubrimiento. Hola. ¿Puedes entrar aquí? Sí. Gracias. Sí. Entonces, 1978, hace 1978,
se descubre todo este complejo del Templo Mayor. Cuando ustedes vayan a la Ciudad de México y vayan a Palacio Nacional, no olviden visitar toda esta estas excavaciones del Templo Mayor. Como ustedes sabrán, la Ciudad de México está asentada en los antiguos cenotes, ¿no? Aquí tenemos una obra de tecnológica, ingeniería, ¿no? Cómo aprovechar los cenotes y cómo construir una ciudad. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, no sé si sepan que se está hundiendo, ¿no? Se está hundiendo y los ingenieros están trabajando, le están poniendo pivotes para que no se hunda. También el Palacio Nacional, ahora sería interesante que se hundiera el Palacio Nacional. Todo el centro histórico, vean el trabajo en ingeniería, tanto de los pueblos, del pueblo azteca, como también de los conquistadores, ¿no? Hoy el centro de la ciudad es muy interesante y se siguen descubriendo cosas de los aztecas en el centro histórico de la Ciudad de México. Ese centro histórico es una belleza, se conjuga el presente, el pasado de los aztecas, el pasado virreinal, ¿no? Este centro lleno de edificios coloniales que, por cierto, no se cayeron en el 85. En el temblor del 85, la mayor parte de los edificios que se cayeron fueron edificios modernos construidos en el siglo XX, pero el Palacio Nacional, todas estas iglesias, la catedral, el convento de las Vizcaínas siguen de pie, ¿no? Siguen ahí muy presentes. Y bueno, es interesante ver este centro histórico porque choca el Palacio Nacional, el Zócalo, el Templo Mayor, los edificios virreinales, Bellas Artes también hacen muy buena armonía, y de repente la Torre Latinoamericana. Esto ya es el aporte de estos tiempos, ¿no? Es un edificio moderno, un edificio también orgullo de la ingeniería mexicana. La Torre Latinoamericana está asentada, tiene unos como balines o como patines, que en el caso de temblor se va a mover pero no se va a caer. Ya resistió el terremoto del 57, del 85, el del 2017 y el de antier, ¿no? Entonces, vean cómo en un espacio tan pequeño convive el pasado prehispánico con el Templo Mayor, el pasado virreinal, Palacio Nacional, las Vizcaínas, el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, un montón de edificios. Después de entender el Palacio de las Bellas Artes, que es un edificio bellísimo, que ya lo quisieran muchas naciones, inclusive Madrid tiene su Palacio de las Bellas Artes, y nada que ver con el esplendor del palacio que se construyó ya en el México del siglo XX. Y bueno, los aztecas van a tener dos tipos de educación: una educación militar y una educación
una educación religiosa. Aquí se nos ha olvidado que tanto la civilización olmeca, los mayas y los aztecas son pueblos profundamente religiosos, ¿no? En el sentido que tienen creencias de un Dios, nada que ver con el Dios judío-cristiano que el contacto con Europa nos trajo. Ellos tienen un panteón, tienen una cosmovisión, tienen una serie de dioses, y que están muy bien representados en el caso de los mexicas o aztecas en el calendario azteca, ¿no? Que están muy bien señalados los días y cada una de las actividades de los dioses. Y en el contacto con Europa, estos que vienen también muy religiosos, los españoles que vienen con Cortés y con Colón, vienen saliendo del medievo, ¿no? De la Edad Media, donde era una etapa donde Dios era el centro del mundo, ¿no? Entonces imagínense, estos religiosos se van a unir. Los aztecas, su escuela, el Calmeca, era una escuela para la formación militar, para formar ahorita no me acuerdo, se me olvidó. Hay todo un poema para la educación de las mujeres. Hay todo un poema que les va diciendo a las mujeres que van a crecer, que van a llegar a la época de la revolución, que tienen que ser buenas amas. Ahorita a lo mejor, este poema con las miradas de género a lo mejor resulta ofensivo, ¿no? Pero hay que pensar en el momento, en ese momento, en esa civilización de educar. Y bueno, se ha estudiado muchísimo la educación religiosa, la educación militar que se les daba a los pobladores de los aztecas, y sin olvidar esta parte de la mujer, ¿no? Esta formación. No me acuerdo bien, ya la edad no me permite. Pero bueno, dice, y esto a mí que con el análisis de la educación en México, ¿no? Seguramente muchos de esos conceptos de Mesoamérica, muchas de estas cosas siguen vigentes, ¿no? Ustedes ya están en un México muy diferente al México que me tocó vivir, crecer, ¿no? El México de ustedes es muy diferente al México de sus abuelas. Sus abuelas acá aspiraban. Pues ser amas de casa y a ser mamás. Sí, a lo mejor ya sus madres ya tenían otro concepto y ya aspiraban a estudiar, ¿no? Y ustedes ya lo están haciendo, ya van a ser profesionales, ya no tuvieron que pedir el permiso al papá ni todo ese ritual. Bueno, el hecho que ustedes, compañeras mujeres, vengan hoy con pantalones, a ustedes ya no ni lo discuten, ¿no? Pero mi abuela, que nació en 1908, para ella era inconcebible un pantalón ni de pijama, porque los pantalones estaban hechos para los hombres. Vean cómo han avanzado, y quién sabe sus hijos de ustedes cómo van a ser, ¿no?
quién sabe las nuevas generaciones del siglo XXI cómo vayan a pero todo esto que ustedes están aquí ha sido gracias a la educación, ¿no? Que salgan, bueno, a lo mejor a finales del siglo XIX y todo el mitad del siglo XX había como que se autorizaba a que las mujeres vinieran a estudiar la escuela normal, como que había profesiones propias para las mujeres, ¿no? A finales del Porfiriato hay una mujer que tiene que escribirle al presidente de la República, Porfirio Díaz, para que la autorice ingresar como alumna de la carrera de medicina. Y el presidente autoriza. Pero el chisme no queda ahí. Tiene que pedir autorización para entrar a la clase de anatomía. Tiene que pedir, le tiene que pedir a un familiar para que la señorita Montoya entre al anfiteatro para que pueda trabajar con los cadáveres de hombres desnudos. Yo no sé qué pensaría, qué puede hacer una mujer, una señorita a finales del Porfiriato con un cuerpo desnudo de un difunto. Pero imagínense todo lo que ha pasado, la transformación de la mujer. Ahora una señorita de la Facultad de Medicina ha de entrar al anfiteatro como un perro por su casa. Pero bueno, todo esto se ha transformado por la educación, por la formación. ¿Sus padres son profesionales? En mi caso solamente mi papá. ¿Qué es tu papá? Abogado, licenciado. Mi tío No, tu papá y mamá. no tengo papá. Ah. Mi mamá sí, mi mamá estudió licenciatura en Derecho y mi papá es carpintero, y solo mi mamá. Sí. Mis papás, mi mamá, mi abuela no la dejó estudiar. Y estamos hablando de hace 60 años. 60 años se dice rápido, ¿no? Pero en la cosmovisión de la abuela, tú te vas a casar y vas a tener un marido que te va a mantener. Ella, mi abuela, aunque ya el divorcio en México está desde Benito Juárez, pero no pensaba ellos pensaban que el amor era para siempre, ¿no? En las buenas y en las maduras. Y ahora es muy fácil el matrimonio, no nos convenimos, nos divorciamos y que te vaya bien, ¿no? Ahora ya es casi necesario que la mujer tenga una herramienta o una profesión por si, como dicen las abuelas, por si le va mal en el matrimonio, ¿no? O si le va bien, ¿no? Porque si le va bien te puedes divorciar y el que sigue, o ahí la paramos, ¿no? Y es que también creo que era por la sociedad, ¿no? Sí, porque sí. era como, ¿no? ¿Cómo te vas a divorciar? Ya... Era muy mal vista, ¿no? Nosotras ya seríamos quedadas, por ejemplo. Sí, pues sí. Bueno, yo en mi primaria, si sabías que uno de tus compañeritos, aunque no fuera de tu salón, de otro salón, era de padres divorciados, era así como que el apestoso, ¿no? Así, yo me acuerdo, es que sus papás están divorciados. Era así como, y ahora es al revés. Ahora el niño que vive con papá y mamá, le pregunta, oye, ¿cómo se siente vivir con papá y mamá? Vean cómo se ha transformado. Y eso también es producto de la educación, ¿no? Bueno, no nos convenimos, si
Sí, es muy bonito que hicieron el rito en la iglesia, que se iban a cuidar para siempre y que hasta que la muerte los separe, ¿no? Es muy bonito. Yo acabo de ir a una boda el sábado. Es muy bonito que el cura repita lo que tiene que repetir el interesado, ¿no? Por cierto, la chamaca estaba muerta de la risa porque no sé si se le daba risa que el padre le estuviera repitiendo. Y se ve simpático porque ella así como que no me concentro, o los nervios, quién sabe qué pasó. Entonces, hay un gran avance en la educación, hay un gran avance. Seguramente la educación de los aztecas, bueno, muchas de las tradiciones en los pueblos indígenas todavía se rigen en esas tradiciones, ¿no? Usos y costumbres que son milenarias y que ahí tenemos el problema hoy, ¿no? Hoy el problema es que están en usos y costumbres que gracias a Dios son menos, pero en Oaxaca hay muchísimos. A mí me tocó ver. ¿En dónde? En Monterrey o por allá, es que no recuerdo bien, que también se hace del trueque. ¿Sí? A mí me tocó ir a Oaxaca, fui a Oaxaca y fui al mercadito, un mercadito que está en el centro de Oaxaca. Y así de rápido me tocó ver como unos señores, porque se veían pues de dinero, de tez blanca, se llevaban a una niña como de unos 7 años aproximadamente. Y pues me platican que ahí todavía está eso de la compra de los niños, por ejemplo, para, pues, no sé, para que los ocupen. Desde esclavitud, órganos. Y me dicen, es que ahí son usos y costumbres, o sea, la autoridad no se puede meter ahí porque pues ellos son los que rigen con su propia ley. Ahí es muy doloroso, ¿no? Porque Pero está normalizado de esa parte porque, mi papá también tiene un rancho, pero está como cerca, atrás del pueblo. Entonces, pues los que viven así en las montañas, acostumbran a vender a sus hijas. Y papá, pues, el trabajo para tiene un rancho y le ofrecieron a una niña que se la quería. Y yo, no, pues yo ya tengo hija. Dice, no, pues para que te ayude en la comida o que se en casa cuidando a tu esposa. Dice, no, o sea, yo no tengo nada para que que ver. limpien. Ajá. Y luego los precios, ¿no? Ajá, que le diera material para construir su casa porque mi papá vende material de construcción. Sí. Y ya mi papá dijo, no, pues si quieren los ayudo, dice, pero no sea eso, ¿no? O burros, o gallinas, o así, ¿no? Entonces, vean, sigue México profundo, como lo llamara el antropólogo Buenfil Batalla, ¿no? Estamos en el siglo XXI, pero sigue un México profundo, sigue un México todavía con usos y costumbres, y no en Zongolica, ¿no? Aquí en Telenubayocan, aquí a pocos metros de nuestra universidad. Entonces, la compañera les va a mandar un video de Tlacuilo para que hagan su pequeña reseña de este video. ¿Esa es la tarea? Sí. Entonces vamos ya nos falta media hora. A insistir que la educación de los pueblos mesoamericanos se ha trabajado más a los aztecas y a los mayas. De los olmecas no sabemos nada, cómo era su forma de educar. Y seguramente mayas, olmecas y todos los pueblos de Mesoamérica había una educación para la vida, es decir, una educación para cómo observar la naturaleza, cómo dominar la naturaleza, cómo sembrar, cómo cosechar y cómo también vincularse a la divinidad religiosa, ¿no? Es interesante que hagamos este recorrido y que
¿Usted conoce el Museo de Antropología? Sí. Es que estamos hablando de las cabezas olmecas, ¿no? De cómo el discurso oficial le ha dado más importancia a los aztecas, que son los últimos que llegan a Mesoamérica en 1325, y que a la civilización, que son los olmecas, poco sabemos muy poco de la cultura madre, la cultura olmeca, que son la cultura madre, y que tenemos más información porque los aztecas fueron los que llegaron al último, fueron a los que se encontró Hernán Cortés en 1519. Y bueno, aquí también hay que hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué los aztecas? ¿Por qué cae el imperio? ¿Por qué caen los aztecas? ¿Cómo es posible que un grupo de extranjeros somete a todo un imperio, ¿no? Si bien es cierto que la experiencia de Hernán Cortés, el contacto de Europa con Mesoamérica, va a partir desde Cuba, ¿no? Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, sabe de que hay una población que explorar, que son que es el territorio de América, y Diego de Velázquez hace tres intentos para explorar. 1517 con Hernández de Córdoba, 1518 con Juan de Grijalva, y 1519. Ya la de 1519 es la de Hernán Cortés, ¿no? Por cierto, el Instituto Veracruzano de Educación Superior, donde están ustedes, en el 2019 se estrenó un documental, no sé si lo conozcan. Es un documental que hace el recorrido de Hernán Cortés, ¿no? Es un documental que el rector emérito Carlos Luna hizo. Yo tuve la oportunidad de presentarlo en el Ágora de la Ciudad en abril del 2019, el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés. También se los voy a mandar. Es un documental que se hace desde Santiago de Cuba, donde parte la expedición de Cortés, y Carlos Luna va recorriendo toda esta ruta que culminó con el 8 de noviembre de 1519, el encuentro entre el emperador con Hernán Cortés. Y bueno, este contacto, se conjugan muchas cosas, ¿no? Los aztecas, que era un pueblo profundamente religioso, es muy contradictorio, es un pueblo profundamente religioso, pero profundamente bélico, ¿no? Algo así como los norteamericanos, que son muy religiosos, pero tienen un gobierno muy belicoso. Los aztecas, que estaban esperando el retorno de Quetzalcóatl, este hombre blanco y barbado, que por ahí hay una corriente que dicen que pudo haber sido la presencia de Jesucristo o de uno de los apóstoles, ¿no? Hay toda una vertiente que nos dice que Quetzalcóatl era Jesucristo por las características de los raciales, ¿no? Es buena la hipótesis, ¿no? Vamos a pensar que Jesucristo también se hubiera echado
rock and roll por estas tierras, o no sé qué, uno de los apóstoles. Pero bueno, los aztecas que veían el cielo y que tenían dominado esta cosmovisión, cuando llegan los ibéricos, ha pasado el cometa Halley, ha habido una serie de señales en la vista y que les permite creer que es el retorno de Quetzalcóatl. Los cristianos estamos esperando la parucía de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, y a lo largo de estos 2000 años ha habido miles de señales falsas, ¿no? A lo mejor dicen que ahora que haya un Papa Negro ya es evidente que regrese Jesucristo. Bueno, pero vean cómo se mantiene la fe de un pueblo, ¿no? Entonces, los aztecas ven esto, llegan los españoles, muy hábilmente Moctezuma manda señales que se vayan, ¿no? Les manda grandes regalos, les manda pues que no avancen, y los Malinche o Marina, como ustedes quieran, esta mujer que justamente se la ha calificado como la traidora, pero ella no puede ser traidora porque ella no era azteca, ella era de una región, de un reinado sometido por los aztecas. Pero como todo lo transversamos en esta vida, entonces nos decimos malincistas porque eres como que traidor. Malinche y todo este grupo empiezan a conversar con los totonacos. Los totonacos son los que le informan a Hernán Cortés la situación, que hay un imperio que los somete, que les cobra el diezmo, que tienen que tributar, es el término correcto, y Hernán Cortés entiende que este es un pueblo inconforme con un dictador, con alguien que los está sometiendo. Los totonacos encaminan a los españoles con los tlaxcaltecos también se quejan, y Hernán Cortés consolida su proyecto y va sumando a todos estos pueblos. Ella estaba como traductora. Sí, pero además era ella y Gonzalo de Sandoval, que se quedó con los mayas, y que entonces Hernán Cortés logra consolidar un ejército, pero de indígenas, ¿no? De pobladores que estaban en desacuerdo con esto. A los tlaxcaltecas también se les ha llamado traidores, y pues, no son traidores, es un pueblo que dice: yo porque le voy a pagar tributos al señor Moctezuma, ¿no? Que además me somete, me impone su lengua, su cosmovisión, me viola a mis mujeres. Entonces se suma todo esto, y por eso Hernán Cortés logra lo que logra, pero logra eso porque tiene el apoyo de los otros pueblos que están inconformes, ¿no? Están inconformes con la forma que el imperialismo azteca ha hecho. Y bueno, la historia ya la conocen, espero que vean el documental del doctor Carlos Luna. Por cierto, ya amenazó con otro documental sobre las 3 culturas aceptadas en el estado de Veracruz: en el norte la Huasteca, en el centro los totonacos, y en el sur los olmecas. Bueno, yo he hablado 1 hora con 35 minutos, y ustedes, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Que puedo estar equivocado, ustedes pueden tener otros datos que pueden ser válidos, ¿no? También me tienen que cuestionar. Si yo me vengo aquí a echar un discurso, me siento que estoy en la mañanera, pues a lo mejor algo está mal en mí, ¿no? Ustedes tienen ya tienen una formación, ya tienen más información,
Yo les pido una disculpa, mi formación de historiador es esta, ¿no? Tenemos que y pensar que ustedes son psicólogos, ¿no? Pero entre la psicología y la historia hay muchas cosas están muy cercanas, ¿no? Ustedes van a tener que interrogar a su paciente, cliente, tendrán que saber su historia de vida para ir construyendo un posible diagnóstico, ¿no? Su cliente o paciente, ustedes no van a ser adivinos, ustedes sabrán que se llama Pedrito Pérez, que tiene tal edad, que tiene estos medicamentos, o que piensa esto, que sueña esto, que ansía esto. Entonces, tendrán que hacer su historia clínica, ¿no? Y tendrán que escuchar, a veces hay pacientes que repiten y repiten y repiten y repiten y repiten, y ustedes tendrán la habilidad. Ahora, yo los escucho, compañeros. A mí me llamó la atención ahorita que está platicando eso, como decía mi compañera Ángela del trueque, cuando fui a Monte Albán, pues te platican mucho de las civilizaciones que estuvieron ahí, y de repente bajas, y volviendo a lo de Oaxaca, bajas y ves a las personas que son como los indígenas que están ahí, vendiendo en el suelo, vendiendo sus artesanías y todo, y ves a los turistas extranjeros, y me quedo pensando que pues no está muy alejado a lo que había pasado. Sí, efectivamente. O sea, ahí puedes verlo en la actualidad, justamente. Hay una zona que a mí me fascina, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Cuando tengan luna de miel, váyanse a San Cristóbal de las Casas, porque ahí el tiempo no se ha detenido y ves la convivencia entre los indígenas, los mestizos, los coletos, los extranjeros. Yo la primera vez que fui, todavía no había surgido la revolución zapatista. Yo cuando fui de niño, todavía los indígenas no tenían el derecho de caminar en la banqueta. Solamente la gente de razón teníamos el derecho de caminar en las banquetas, y los habitantes de los pueblos originarios en el arroyo Víncula. Vean la estupidez. Yo no puedo, porque si tenemos el mismo cielo, el mismo sol, ¿cómo era posible que el habitante de los pueblos originarios no podía pisar la banqueta? Esto fue uno de los grandes logros del ejército zapatista en el 94. Pues dices, bueno, pues ¿qué voy a ver? Yo no soy un agente de razón si me ponen en el ambiente de la cosmovisión de los pueblos originarios. Yo sería un ignorante, ¿no? Los centales, los solcides, los chamulas. Pero vean cómo vamos manejando esta discriminación, esta forma. Y con los chamulas era genial. Entramos a la parroquia de los chamulas, y los chamulas regañando a los santos, ¿no? Se van y se sientan y dicen, no sé qué, no sé cuándo, y no te voy a dar, y te traje el alcohol, pero como eres un ojete, ahora lo voy a tomar yo. Eso era y el aroma de la iglesia con el pino, pero natural. ¿Cómo se llama? La hoja del pino. Esas. ¿De qué? ¿De que lo quema? No, lo ponen en el piso. Entonces, como lo vas pisando, va saliendo como el aceite, ¿no? La esencia. Y es una maravilla. Entonces, chavos, no vienen a San Cristóbal de las Casas,
quién sabe ahorita ya con el país ha crecido, todo ha cambiado. Pero todavía nos falta. Sí, yo creo que el México profundo, el México indígena sigue vigente. En el censo de población que se hace cada 10 años, registra que el 10% de la población es indígena. Estamos hablando que hay 13 millones de habitantes del pueblo que se asumen, que sueñan, que hablan su propia lengua en sus pueblos originarios. 13 millones de mexicanos que primero se sienten de su nacionalidad indígena, primero se sienten totonaca, maya, seris, y ya después se sienten mexicanos, ¿no? Porque el gran problema de México ha sido en 1821, cuando se firma el acta de independencia en septiembre de 1821 y se dice: aquí todos vamos a ser mexicanos, guadalupanos, americanistas y villistas, decía una señora. Ustedes en el acta de independencia no vemos ningún indígena que lo haya firmado, no vemos a ningún afrodescendiente que haya firmado el acta. Son los criollos que asumen que todos van a aceptar la nacionalidad mexicana, que todos van a aceptar ser católicos, apostólicos y romanos, que todos van a aceptar. Y no, entonces ahí es el gran problema del país, ¿no? Que los señores criollos pensaron que los indígenas, que los afrodescendientes les iban a aplaudir, ¿no? Que qué bueno, todos vamos. Ese es el gran problema que se enfrenta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el Estado mexicano ha insistido: somos mexicanos. Ahora ya menos, con la reforma en el 1992, que dice que la nación mexicana está conformada, que somos una nación pluriétnica y pluricultural. Nosotros lo entendemos, pero dile a un totonaco: a ver, tú pluricultural y pluriétnico, quién sabe si pensará que es una oración en latín o pensará que... Pero vean cómo el Estado mexicano, y esa reforma del 91-92 se nos obliga, porque venía la celebración del encuentro de dos mundos. Entonces, esta situación de que en México éramos indígenas y españoles, no, pues es una... Porque también indígenas, no es lo mismo ser maya, que seri, que totonaco, que náhuatl, que huichol, que... Entonces, por eso la Constitución dice que somos pluriculturales y pluriétnicos. Pero eso, ¿cómo se traduce? ¿Cómo? Nosotros como mestizos decimos que no tenemos problemas, ¿no? Pero ¿cómo le digo yo al habitante del pueblo originario de Zongolica? A ver, tú eres náhuatl de Zongolica y eres pluricultural y pluriétnico. Entonces vean cómo todo está al revés. Yo no soy muy admirador de Evo Morales, pero la primera presidencia de Evo Morales reforma la Constitución en Bolivia y dice la población boliviana está conformada y enumera todos los pueblos originarios de Bolivia. No sé si la puedan buscar con Constitución de Bolivia y aquí de pluriculturales y pluriétnicos. ¿La qué? Constitución Política de Bolivia. ¿Qué nos costaría, aunque tuviera más letras, la Constitución? Somos totonacos, huicholes. ¿Qué somos? ¿Sí? Nosotros podríamos ser totonacos, ¿no? Artículo primero, artículo 2, no me acuerdo qué
gran avance en México en los últimos 60 años. Me parece que en el artículo 1 Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derechos plurinacionales, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integral del país. Y no, más atrás, más abajo. Me aparece el artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre su territorio, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus identidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Más abajo, busca que hay una lista así que parece como chorizo de todas las naciones o las lenguas. Pero se escucha bonita esta parte de la Constitución, ¿no? ¿No que aquí dice, todos somos mexicanos? El artículo 5. Los idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el aymara, arahuana, baure, besiro, canichana, cabineño, cayubaba, chacobo, chimán, guarinani, guarasuyi, guarayuya, itonama, leco, machibuyay, cayalawa, machineri, maropa, mayeyo trinatori, mayeyo ignaciano, more, mosete, movima, pacahuara, puquina, quechua, siriono, tacana, teipiete, toromona, uruchipaya, huenayayek, yoninawa, yuki, urayacare y sama. Ok. Eso fue. Es castellano, idioma nacional del pueblo indígena original o campesinos. Entonces, bien. Los bolivianos hicieron la lista muy. Y seguramente la gente se siente representada. Nosotros, si yo les pregunto, ¿cuántas lenguas originarias hablan en este país? Los 63 lenguas. ¿Y usted sabe de algún lugar donde se pueda aprender? Sí, ya hay la Academia de las Lenguas Indígenas. No sé dónde está ahorita en Jalapa, pero se enseña el náhuatl, el totonaco y el huasteco. A mí sí me hizo muy extraño, yo cuando llegué al doctorado a Madrid, se me hizo muy extraño que en mi departamento de América 1 de la Universidad Complutense de Madrid había un curso en el náhuatl. Hace 20 y tantos años, en Madrid, y había gente. Hoy me da mucho coraje. Yo andaba, quería perfeccionar mi inglés, voy a andar perdiendo el tiempo aquí. Mi racismo, ¿no? Mi condicionamiento que el Estado mexicano nos dijo, ¿no? Tú no aprendas nada. Si tú hablas una lengua indígena, cállate, ¿no? Muchos. ¿De qué te va a servir? Sí. Y muchas de las poblaciones indígenas hay ese problema, ¿no? Es una lengua materna, pero ya no la puedes hablar. Hubo un caso interesante. Ustedes saben que la UB tiene la Universidad Intercultural en varias regiones indígenas del estado de Veracruz y
El año pasado, dos egresadas de la Intercultural de Orizaba consiguen trabajo en Telcel y un día que me las corren y ya no son indígenas, ya no es cualquier indígena, es una indígena ya universitaria, van y demandan a la compañía porque no había causa para correrlas laboralmente, y el director de Telcel argumentó que las señoras o las señoritas estaban hablando mal de él porque estaban hablando en su lengua, en náhuatl. Entonces ganaron el pleito, la reinstalaron, pero fue un caso nacional porque hablamos a náhuatl, se les hizo muy fácil y el señor pasó y pensó que estaban hablando. Esto fue 2021, ustedes pueden buscar la nota, no fue hace 30 ni 100 años, fue. Entonces, hay mucho que discutir y analizar en el proceso educativo de la educación, y qué bueno que se empieza con esta cuestión de los pueblos originarios, aunque siempre había que ver a los mayas y a los aztecas, pero principalmente era también reconocer a los olmecas. Jóvenes, el material es hacer su comentario al documental de Tlacuilo. La tengo que subir en la plataforma, ¿no? No sé si usted quiere que se lo mandemos por correo. O la plataforma se queda registrada. Entonces mejor porque quede registrada su actividad. Entonces nos estamos viendo, que tengan bonita tarde.